La pieza perfecta. De eso hablaremos en el podcast de Nuevos Comienzos. Juan 6, del 5 al 13, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: Aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirve ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. No sé si tú eres fanático de armar rompecabezas. Empezamos con rompecabezas de 4 piezas, de 8, de 12, de 16, de 20, de 100, de 1000 y algunos de 5000 o 10,000 piezas. Cuando tú comienzas a trabajar en ese rompecabezas, tienes un montón de piezas que no sabes ni dónde van. Tienes que clasificarlas, algunos lo hacen por el color, otros por los dibujos, otros toda la orilla, y así empiezan a construir. ¿Cómo te sentirías que después de mucho trabajo, después de haber invertido mucho tiempo, cuando vas a poner las últimas 2 piezas te das cuenta que falta una? El rompecabezas no sirve de absolutamente nada, porque falta una pieza, la pieza perfecta. No puedes decir: voy a poner esta acá, porque no va a entrar, no va a casar, va a ser diferente. Dios planea constantemente y utiliza hombres y mujeres para llevar a cabo sus planes. Tú me vas a decir: esta es una dosis sobre la multiplicación de los panes y los peces. Estás confundido. Es una charla sobre alguien del cual no se menciona su nombre, sino que se dice un jovencito o un muchachito. Todo estaba presente, todas las piezas estaban sobre la mesa. La prédica del Señor, los discípulos tratando de alimentar a la multitud, 5,000 hombres más sus familias en un lugar extenso, la voluntad de darles de comer, pero faltaba la pieza perfecta. Un niño inocente que pasaba por ahí y al ver la multitud dijo: vamos a ver qué están dando ahí. Y de pronto sus 5 panes y 2 peces se convirtieron en esa pieza que faltaba para hacer casar el plan perfecto de Dios. Jesucristo lo sabía, por eso es que pone a prueba a sus discípulos, porque Él, como lo leímos, ya sabía qué iba a hacer, ya sabía lo que iba a suceder. Iba a utilizar al menos probable, y eso es lo que quiero que tú te lleves de esto. Tú eres la pieza perfecta en el plan de Dios. Posiblemente tus familiares, tus amigos, tus conocidos no lo vean, posiblemente te critiquen, posiblemente siempre estén juzgando tu nombre, lo que puedes comprar, lo que tienes, lo que no tienes, lo que logras, lo que fracasas. Pueden estar juzgando absolutamente todo, pero sabes, tú encajas perfectamente en el plan de Dios. Tú eres esa pieza perfecta que el Señor necesita para hacerla casar en el plan. Pero depende de nuestra disposición. ¿Y qué hubiese sucedido si el niño no hubiese pasado por ese lugar? ¿O qué hubiese sucedido si el niño se niega a dar sus panes y sus pescados? ¿Qué hubiese sucedido si él hubiese dicho: no, si ni los conozco, ¿por qué tengo que dárselos? Obviamente nos hubiéramos perdido de una gran historia en la palabra, pero el plan estaba montado. ¿Te recuerdas de la viuda de Sarepta? ¿Te recuerdas que el Señor había tenido a Elías, había tenido a los cuervos que lo alimentaban, había hecho que se secara el arroyo para que Elías tuviera que salir de ahí y se encontrara con esa viuda que estaba juntando los leños para preparar lo último que tenía? Y en ese momento, Elías le dice que le prepare un pan. La viuda era la pieza perfecta, la que encajaba en la perfección de ese plan del Señor. La viuda no tiene otro título. Si tú comprendes el contexto de lo que significaba la viuda, te darás cuenta que ese título no es un título honorario, sino todo lo contrario. En ese tiempo era un título de deshonra. Era un título que significaba que había perdido todo. Había perdido a su esposo. Y aún así el Señor tomaba esa pieza perfecta para alimentar al profeta y para hacer un milagro.
cada vez que tú pones de manifiesto en tu vida que eres la pieza perfecta para el plan de Dios, tú vas a ver algún milagro de parte de Él. Y por eso es que están tan interesados en la sociedad, como las personas que no creen en los planes de Dios, de hacernos sentir tan mal, de hacernos sentir que no casamos en ningún lugar, de hacernos sentir que somos desechables. No, tú eres tan importante que Jesucristo vino a morir por ti en una cruz, porque ibas a ser parte de ese rompecabezas llamado plan de Dios. Eres esa pieza que solo puede encajar en ese sitio. No podemos sustituir esa pieza, no se puede lograr, pero debe de haber en nuestro corazón un deseo de encajar, un deseo de ser esa pieza principal de ese rompecabezas. Puede que no sea lo más glamuroso, puede que no te llame a predicar, a evangelizar, a ser famoso, a viajar. Posiblemente te va a llamar para que compartas tu almuerzo, tu cena, para que tú puedas proveerle algo de dinero a una persona que tal vez ni te lo va a agradecer. Nosotros no sabemos si los discípulos le agradecieron al niño, no lo dice la Biblia, pero él accedió. Y sabes, tú no tienes idea cuál va a ser el alcance del propósito de Dios si tú permites ser la pieza perfecta, la que encaja a la perfección en el plan de Dios. El plan de Dios nunca se va a echar a perder aun si las piezas se pierden. Pero si hubiese sido una historia muchísimo más bonita si esa pieza hubiese decidido ser la pieza perfecta. Tú tienes la libertad de escoger si quieres ser parte del plan de Dios o si quieres simple y llanamente alejarte de ahí, pero no vas a encajar en otro lugar. Fuiste hecho y fuiste diseñado con un propósito. El que no lo comprendamos hace que luchemos todo el tiempo tratando de encajar en otros lugares en los cuales solo nos hacen sentir mal. Por eso te digo, ese niño cuando llegó a su casa te aseguro que fue a narrar algo extraordinario. Y me supongo que la mamá le ha de haber dicho, no digas mentiras, andate de aquí. Pero ese niño vio un milagro por haber sido la pieza perfecta de esa historia. Ojalá que tú y yo podamos ser la pieza perfecta en el plan de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos, Señor, que podamos ser esa pieza que case a la perfección en tu plan. Que encuentres en nosotros la humildad en nuestro corazón para obedecer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Que no luchemos toda nuestra vida por encajar en otro lugar. Que no nos sintamos mal cuando las personas nos quieran hacer de menos, porque sabemos que tenemos un lugar importante en el plan que tú tienes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.